No dejaron pero ni una hormiga viva. Más de 200 kilos de fentanilo eran los que transportaban los chapitos para la frontera con Estados Unidos, porque si no hay suficientes adictos ya en ese país, así que nada mejor como llevarlos más mercancía. Aunque algo salió mal, un topo, un error, o lo que sea, le dio información a la melliza, que sin esperar un segundo llevaron un ataque que dejó una pérdida muy fuerte para el cártel. ¿Cómo ocurrió todo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La melliza, encabezada por desertores que alguna vez fueron hombres cercanos al círculo de Ismael el Mayo Zambada, ahora se había erguido como un grupo autónomo, agresivo y con sed de venganza. Ya no estaban interesados en negociar rutas, territorios o cuotas. Querían sangre. Querían mandar un mensaje de poder, demostrar que los hijos del Chapo no eran intocables, y para ello necesitaban una jugada maestra. La oportunidad llegó a través de un soplón de alto nivel que llevaba meses infiltrando información desde dentro del aparato de seguridad de los Chapitos. Este contacto, cuyo nombre sigue siendo un misterio, incluso para los más enterados, les entregó una información clave. Un cargamento valuado en millones de dólares, compuesto por más de 200 kilos de fentanilo. Saldría desde un rancho ubicado en las afueras de Culiacán rumbo a la frontera, atravesando por una ruta poco común para evitar retenes y drones del ejército. Lo más llamativo no era solo la cantidad de droga, sino quién la custodiaba personalmente: Marco Antonio Sánchez, alias el Bob Esponja, uno de los hombres más conocidos y cercanos al núcleo de Iván Archibaldo Guzmán. El Bob Esponja no era cualquier operador, no era simplemente un fletero, como algunos solían llamarlo en tono despectivo. Había comenzado su carrera así, sí, transportando cargas pequeñas de un punto a otro, pero su lealtad y eficacia lo catapultaron rápido en la escala del poder. Pronto se convirtió en mensajero y encargado de logística de cargamentos delicados para los Chapitos, y sus nexos personales con jefes de seguridad como Fernando el Pigli le otorgaban una protección adicional. Era un tipo que inspiraba respeto, pero también temor. Su corrido, el Bob Esponja, sonaba en fiestas privadas donde no se permitía celulares ni cámaras. Era, en otras palabras, alguien a quien nadie imaginaba haber caído. La madrugada del 23 de enero, la caravana de camionetas blindadas partió desde el rancho conocido como El Roble, al norte de Culiacán. En la unidad central iba Bob Esponja, con un chaleco táctico y 2 teléfonos satelitales. Nadie hablaba, solo se escuchaba el zumbido constante del motor y el ocasional chasquido de los radios. Se movían con cautela, tomando caminos rurales y evitando zonas calientes. Lo que no sabían era que la melliza ya los estaba esperando. Usando información del soplón y con apoyo de halcones en motocicletas, la melliza montó una emboscada milimétrica a la altura del fraccionamiento Villa Bonita, justo en una curva cerrada donde los vehículos inevitablemente debían disminuir la velocidad. Fue ahí donde el infierno se desató. Primero vinieron los disparos de francotiradores desde los cerros cercanos, luego ráfagas cerradas de R-15 desde ambos flancos de la carretera. La primera camioneta voló por los aires tras recibir el impacto de un lanzagranadas, bloqueando la salida. Las demás intentaron maniobrar, pero ya era tarde. La emboscada estaba cerrada, bien pensada. Unos 12 sicarios de la melliza, armados hasta los dientes, bajaron de vehículos y comenzaron a rodear el convoy de los Chapitos. Bob Esponja, quien iba en el centro de la caravana, salió del vehículo para repeler el ataque. Se cubrió detrás de una de las camionetas con blindaje nivel 6 y descargó el cargador de su arma corta mientras ordenaba por radio que llegaran refuerzos. El tiroteo duró aproximadamente 14 minutos, aunque para los que estaban ahí, parecieron horas. En medio del intercambio, un disparo certero impactó justo debajo del chaleco táctico de Marco Antonio Sánchez Muñoz. El proyectil calibre .223 le atravesó el abdomen, provocándole una hemorragia interna casi inmediata. A pesar del impacto, no cayó de inmediato. Se mantuvo en pie, tambaleando, con el rostro bañado en sudor y sangre. Alcanzó a decir por radio que estaba herido, pero consciente. «No me dejen aquí, cabrones. Estoy bien», repetía entre jadeos. Sus hombres intentaron evacuarlo, pero la ofensiva de la melliza fue tan feroz que solo lograron retroceder unos metros con él a cuestas, hasta que una camioneta de los Chapitos, que logró esquivar parte del fuego cruzado, irrumpió para rescatarlo. Subieron a Bob Esponja a la unidad y se marcharon en reversa a toda velocidad, mientras otros miembros del convoy quedaban tendidos en la carretera, algunos sin vida, otros suplicando ayuda. ¿Será que este es el fin del Bob Esponja? ¿Qué pasará con el resto de hombres que estaban con él?
Mientras el caos se apoderaba de Villa Bonita y el nombre de Marco Antonio Sánchez Muñoz, alias el Bob Esponja, ya comenzaba a correr como pólvora en las radios clandestinas y los grupos encriptados de mensajería, un segundo frente de tensión se abría al sur de Culiacán. 4 hombres armados, sicarios al servicio directo de los Chapitos, se encontraban ejecutando un plan paralelo, una maniobra desesperada que tenía un solo objetivo: distraer a los halcones de la Malliza, mientras el resto del convoy intentaba salvar la vida del Bob Esponja y reorganizar las líneas defensivas en los alrededores. Estos 4 sicarios no eran novatos, eran viejos en esto, endurecidos por años de servicio en las montañas y las brechas del Triángulo Dorado. Conocidos por sus compañeros como los Cuervos, se especializaban en misiones de distracción, fuga y ruptura de cercos. Cuando recibieron la orden no hubo preguntas. Subieron a un Toyota Tacoma gris, con placas falsas, cristales polarizados, compartimientos ocultos, con armas de respaldo, agua, comida, chalecos y radios en frecuencia alterna. Sabían que estaban yendo hacia la Boca del Lobo. Su ruta, tomar la carretera federal rumbo a Mazatlán, atravesando poblados infestados de halcones enemigos con la esperanza de dividir la atención de la Malliza y hacerles creer que un segundo cargamento estaba escapando. La misión era simple: avanzar lo más lejos posible, hacer ruido, fingir comunicaciones falsas que indicaran que el paquete iba con ellos, y si era necesario, morir lejos para que los hombres del otro bando se distrajeran lo suficiente. No era una orden para vivir, era una orden para engañar. Al principio todo salió como estaba planeado. Salieron por una brecha cercana al rancho El Roble, rodearon la zona caliente donde había ocurrido la emboscada y tomaron la carretera estatal con una velocidad moderada como si fueran simples jornaleros. Uno de ellos, apodado El Toche, iba al volante. Era el más joven del grupo, apenas 23 años, pero con una sangre fría que incomodaba incluso a sus compañeros. A su lado iba el gordo Rafa, que no era gordo ni se llamaba Rafael, pero el apodo se le quedó tras una broma interna. En la parte trasera, 2 más: el Huicho, flaco, serio, con un rosario enredado en la muñeca; el Sopi, veterano curtido con el rostro lleno de cicatrices. Se comunicaban poco. Cada quien conocía su rol. Cada quien sabía que no era el destino lo que importaba, sino cuánto podían resistir antes de que los detectaran. Durante la primera hora el trayecto fue extraño, demasiado tranquilo. Pasaron por 2 retenes falsos, donde los halcones de la Malliza ni siquiera se molestaron en detenerlos. Eso, lejos de tranquilizarlos, los puso en alerta máxima. Era obvio que ya estaban fichados. Sabían que los estaban dejando avanzar a propósito, siguiéndolos desde lejos, con drones o por tierra, como el gato que deja que el ratón corra unos metros antes de destrozarlo. Al entrar a las cercanías del poblado de Quilá, comenzaron a notar pequeños signos de que el cerco se cerraba. Una motocicleta que parecía ir y venir sin rumbo, una camioneta blanca que se les pegaba por tramos y luego desaparecía. El Sopi lo dijo en voz baja, sin levantar la mirada: «Nos están midiendo, ya saben que vamos vacíos». Y tenía razón. La Malliza ya había interceptado el verdadero cargamento. Sabían que Bob Esponja había caído, pero aún así querían eliminar hasta el último testigo, incluso si solo eran piezas del señuelo. La tragedia comenzó a tomar forma justo cuando pasaban por un tramo desolado de la carretera 15D, cerca del kilómetro 183. Una de las llantas traseras de la Tacoma comenzó a vibrar y a golpear con fuerza seca contra el asfalto. El Toche frenó de golpe y se tiró al suelo. «Se ponchó, cabrón. Se fue el aire», gritó. Los otros 3 bajaron de inmediato, formando un perímetro improvisado con armas desenfundadas y miradas que barrían los alrededores como escáneres humanos. Lo que no sabían era que la Malliza ya estaba a menos de 2 kilómetros, esperándolos pacientemente como si supieran que algo así pasaría. Intentaron cambiar la llanta en menos de 4 minutos. El gordo Rafa, sudando a mares, giraba el gato hidráulico mientras el Sopi observaba el horizonte con una AR-15 cruzada sobre el pecho. El Huicho murmuraba una oración con el rosario enredado entre los dedos. Parecían actores en una obra de teatro ya escrita, ya marcada para terminar en tragedia. En ese momento se escucharon los primeros motores. 5 camionetas se acercaban a toda velocidad desde el norte, una formación compacta que levantaba una nube de polvo visible desde varios metros. No había duda, la Malliza había llegado. Sin tiempo para pensar, los cuervos soltaron las herramientas y tomaron posición detrás del vehículo, sabiendo que no había posibilidad de huida. La rueda seguía desmontada. Estaban atrapados en mitad de la carretera, entre cerros secos y arbustos quemados por el sol. La primera ráfaga fue de advertencia. No impactó contra ellos, sino al suelo frente al cofre.
Luego vinieron las voces. «¡Ríndanse, hijos de la chingada! ¡Están rodeados!». El Toche levantó su fusil pero no disparó. Miró a sus compañeros. Nadie movió un músculo. Era uno de esos momentos en que se entiende todo sin necesidad de palabras. Rendirse significaba una muerte lenta. Pelear al menos era morir con dignidad. Y lo hicieron. Respondieron con todo lo que tenían. Las balas comenzaron a zumbar como avispas. El gordo Rafa cayó primero, de un tiro en la cabeza que lo tiró hacia atrás como un muñeco de trapo. El Huicho se mantuvo disparando hasta que un proyectil le destrozó el fémur y quedó arrastrándose en la grava. El Sopi recibió al menos 4 impactos en el pecho antes de soltar su rifle y caer de rodillas. El Toche fue el último en quedar con vida, herido en un costado apoyado en la defensa trasera de la camioneta, escupiendo sangre pero aún disparando su Glock contra los enemigos que se acercaban como un enjambre. Cuando lo rodearon ya no tenía balas. Lo desarmaron, lo patearon, lo arrastraron por el suelo como un animal moribundo. Le preguntaron entre golpes si sabía que el Bob Esponja ya había muerto. Él no respondió. Le preguntaron si estaba dispuesto a dar nombres. Solo escupió sangre. Entonces uno de los sicarios de la Malliza, sin decir palabra, sacó un machete oxidado de la parte trasera de una de las camionetas y lo decapitó ahí mismo, bajo la luz intensa del mediodía, mientras el polvo y la sangre se mezclaban en la carretera. Los cuerpos fueron dejados en fila, alineados a un lado de la Tacoma. A cada uno le dejaron una cartulina encima con mensajes distintos, todos apuntando al mismo punto. Esto le pasa a quien se mete con la Malliza. Tomaron fotos, las subieron a los grupos internos y se marcharon dejando tras de sí el eco de la violencia. Las autoridades llegaron 6 horas después, cuando el sol ya caía y los opilotes rondaban sobre el lugar. No hubo detenidos, no hubo testimonios, solo los cuerpos, la camioneta averiada y el silencio. ¿Y en las otras partes de México qué estaría ocurriendo? Mientras las balas silbaban en Sinaloa y las disputas entre los Chapitos y la Malliza dejaban un reguero de cuerpos en la carretera, a cientos de kilómetros al noreste, en una de las fronteras más calientes de México, una operación de inteligencia tomaba forma silenciosamente. Esta no era una emboscada narca, ni un ajuste de cuentas entre células del crimen organizado. No, esto era algo más fino, más meticuloso. Se trataba de una investigación federal en curso, una operación discreta y de alto riesgo que apuntaba directo al corazón de uno de los actores más volátiles del panorama criminal actual. El Pole Alvarado, un narcoterrorista cuyos movimientos habían comenzado a levantar alarmas en niveles estratégicos de seguridad nacional. El Pole no era simplemente otro matón con una historia violenta. Su nombre había comenzado a circular entre las unidades de inteligencia desde hacía meses. Se trataba de un operador clave de la organización narcoterrorista Cártel del Noreste Zetas, con base en Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los puntos fronterizos más conflictivos del país. Su especialidad no era solo la violencia sin límites o las ejecuciones espectaculares, que también le eran comunes. Su papel era aún más turbio. Coordinaba la infiltración de elementos armados, grababa y seguía unidades tanto de la Guardia Nacional como de la Defensa MX-1, y lo hacía con una precisión que solo podía describirse como militar. El objetivo, intimidar, exponer, enviar un mensaje claro a las fuerzas federales y, al mismo tiempo, recolectar información para futuras emboscadas. La Policía Federal, aún con menos visibilidad tras las reformas que dieron paso a la Guardia Nacional, seguía activa en tareas de inteligencia que no podían confiarse a unidades públicas. Fue una pequeña célula encubierta compuesta por 5 agentes con experiencia en operaciones contra células de los Zetas la que recibió la misión: seguirle el rastro al Pole, grabarlo, identificar su red de contactos y documentar su actividad para preparar una orden de captura internacional. No podían intervenir de inmediato. Si se movían en falso, toda la operación se venía abajo. Así que el trabajo era de paciencia, de sombras, de permanecer invisibles, mientras el objetivo creía tener el control. La vigilancia comenzó en las inmediaciones de la colonia Valles de Anahuac, al sur de Nuevo Laredo. El Pole se movía en una camioneta negra, sin placas, polarizada, siempre escoltado por al menos 2 unidades con vidrios blindados y hombres con fusiles automáticos. Nadie se acercaba, nadie preguntaba. Era un fantasma de día y un demonio de noche, pero las cámaras ocultas de los federales lograron registrar sus recorridos habituales. Las casas de seguridad donde se reunía con otros operadores, los negocios fachada donde se lavaba dinero y, lo más delicado, las rutas por las que pasaban personas cruzadas por el río hacia Estados Unidos. Porque sí, además de operar como un objetivo militar dentro del Cártel del Noreste, el Pole era también un traficante de personas,
un coyotero con estructura propia. Su red cruzaba gente por el río Bravo, muchas veces usándolos como moneda de cambio o como escudo humano para desviar la atención de operaciones mayores. Las cámaras térmicas de los federales registraron varias noches donde lanchas cruzaban en la oscuridad, mientras del lado estadounidense los radares activaban alarmas, y del lado mexicano los hombres del Pole regresaban como si nada. El negocio era rentable, y el río en su silencio era testigo de una tragedia diaria. Pero el foco más delicado de la investigación no era el tráfico humano, sino su obsesión con seguir, grabar y exponer a las fuerzas federales. El Pole había desarrollado una red de halcones digitales, jóvenes pagados para seguir a convoyes de la Guardia Nacional, grabarlos desde motos o techos, etiquetarlos en redes sociales y exponerlos públicamente con mensajes de burla, amenaza o advertencia. En varias ocasiones, cuentas ligadas al Pole difundieron videos de elementos de la defensa MX-1, patrullando por zonas conflictivas, señalando sus rostros, sus placas e incluso las rutas por donde se movían. No era solo provocación, era una campaña psicológica para sembrar miedo, desmoralización e inseguridad. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche cuando el Pole y su gente montaron un retén falso con uniformes clonados de la Guardia Nacional. Detuvieron un convoy real de paramilitares por revisión de rutina, mientras grababan el momento. La intención era hacer parecer que los federales estaban subordinados al crimen. El video nunca se hizo público, pero una copia llegó a manos de inteligencia federal. Ahí se encendieron todas las alarmas. El Pole no era solo un narco, era un operador terrorista, capaz de manipular la narrativa pública, infiltrar estructuras oficiales y humillar al Estado en su propia tierra. El equipo federal reforzó la vigilancia. Se instalaron drones con visión nocturna, cámaras ocultas en postes y vehículos con seguimiento satelital. Durante semanas se documentaron sus movimientos, las placas de los vehículos que lo escoltaban, los teléfonos que usaba. Se descubrió que tenía un pequeño centro de monitoreo escondido en una casa común, donde halcones adolescentes manipulaban redes sociales, analizaban videos en tiempo real y enviaban alertas sobre el movimiento de cualquier unidad federal en la zona. Una noche los federales lo siguieron hasta un rancho en las afueras de Nuevo Laredo. Allí descubrieron algo aún más grave, una zona de entrenamiento. Hombres armados practicaban tácticas de emboscada, incursión y extracción. Había blancos de madera con figuras humanas, simuladores de cazas y grabaciones de rutas militares en pantallas. Era un centro de adiestramiento clandestino, operado por exmilitares al servicio del Cártel del Noreste. El Pole no era solo un jefe, era un cerebro militar, un ideólogo del narcoterrorismo que planificaba cada ataque como si fuera una operación de guerra. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.